Qué bueno que continúa con nosotros. Es impresionante cuando una persona tiene diferentes estados de ánimo. De repente está así eufórico, feliz, contento y de repente está triste o enojado. Cuando se dan esos cambios drásticos, por lo general se tiende a pensar que es una bipolaridad, porque es lo que popularmente se conoce. Pero realmente, ¿qué es? ¿Por qué se dan esos cambios? Está con nosotros hoy la doctora Erika Salazar. Doctora, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Y por qué son tan importantes los estados de ánimo? Buenos días. Bueno, mira, yo creo que hay dos condiciones por las que nosotros podríamos considerar que esto es determinante. Primero, porque reflejan el estado interno en el cual nos encontramos. Y segundo, porque también, si te pones a analizar, el estado anímico es lo que determina las decisiones que tomemos. Si yo estoy triste o deprimida o angustiada, las decisiones o las postergo o las tomo de una manera acelerada. Entonces, la vida la vemos también a través del lente del estado anímico. Si nuestro estado anímico no se corresponde con la realidad que vivimos, podemos tomar decisiones que no son las correctas o peor aún, no tomarlas. Ahora, doctora, ¿por qué razón se presentan estas alteraciones anímicas? Que como decía al principio, uno erróneamente cuando ve a alguien así, ¿verdad? Muy únicamente uno dice, no, es que es bipolar, ¿verdad? Y uno está diagnosticando algo que uno no sabe. Entonces, ¿por qué se presentan estas alteraciones de ánimo? Bueno, vos estás mencionando un ejemplo por los cuales se producen alteraciones del estado de ánimo. En efecto, las enfermedades psiquiátricas como los trastornos bipolares, la ciclotimia y otras de estas condiciones pueden producir eso, pero no son las únicas. Entonces, yo no necesito tener una enfermedad como tal para tener estas alteraciones. Algunas otras razones por las cuales el ánimo se altera son muy frecuentemente alteraciones hormonales, ¿de acuerdo? Que se pueden presentar en hombres y mujeres, pero predominantemente en las mujeres, por ejemplo, con el síndrome disfórico premenstrual, que ahorita podemos explicar qué es, con la perimenopausia, con la menopausia o con otros desbalances. También ciertos medicamentos, Rafa. Algunos fármacos pueden inducir cambios bruscos en el estado de ánimo, algunas drogas, ¿de acuerdo? Hay personas que utilizan anabólicos, por ejemplo, para aumentar la masa muscular y demás, y de repente está bien y de repente entran en ira, ¿de acuerdo? Entonces, si te pones a analizar, hay varias condiciones por las cuales esto se puede producir. Ahora, doctora, cuando se pasa de un estado de euforia a tristeza impresionantemente, ¿cómo podemos identificar cuándo es químico? Es que eso es muy importante, siempre es químico. De acuerdo, uno normalmente, yo le digo a la gente, es muy interesante, porque si a uno le duele el pecho, le falta el aire, usted dice, es que esto fijo es que tengo algún problema en el corazón. Claro, pero está cerca. Claro, sentís esa molestia. Pero cuando tenemos alteraciones anímicas, no necesariamente lo atribuimos a ningún órgano. Y el cerebro es la estructura responsable de regular las emociones. ¿A través de qué? A través de sustancias químicas como las hormonas, como minerales, como vitaminas, como neurotransmisores. Entonces, siempre va a ser bioquímico. La diferencia es qué es lo que causa el desajuste de esa bioquímica, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si vos tenés un desorden hormonal porque tenés una alteración en la glándula tiroides y disminuye el funcionamiento de la glándula tiroidea, esa alteración de esa hormona, ese cambio bioquímico en tu cerebro, es lo que va a causar el cambio anímico. Pero si vos lo que tenés es un estrés crónico, en donde durante mucho tiempo has venido sometido a grandes presiones, no duermes, comes mal, sos sedentario, una serie de condiciones que son negativas, eso va a producir alteración también del cortisol, de la noradrenalina, de la dopamina, y esos cambios bioquímicos son los que hacen que tu estado de ánimo se altere. Pero siempre, siempre, el ánimo obedece a una condición bioquímica interna. Doctora, ¿qué pasa cuando estas sensaciones, verdad, se salen de nuestro control y ya nos empiezan a afectar en el trabajo, con la familia, con las relaciones de pareja que uno tal vez ni cuenta se da? Bueno, yo creo que una cuestión importante es entender que es un problema de salud. Generalmente la parte anímica se atribuye como a la esfera psicológica y la gente sigue, creo, pensando que lo psicológico, lo emocional y lo mental obedecen a una esfera que es ajena a nuestro cuerpo, a nuestra estructura, y no es así. Toda emoción, toda condición mental que tengamos obedece al estado bioquímico y cerebral que nosotros tenemos. Entonces, importante identificar eso para que la gente no asuma que es normal sentirse triste, que es normal sentirse deprimido, que es normal estar irritable. Hay que buscar soluciones, que las soluciones van desde lo farmacológico, que puede ser una opción en caso necesario, cambios en el estilo de vida,
¿de acuerdo? Técnicas de relajación o de meditación, hay todo un espectro de abordajes en esto, pero yo creo que lo más importante es que la gente sea consciente. Caramba, estoy bien y de repente de nada lloro. Y esto pasa mucho, por ejemplo, en la población de mujeres perimenopáusicas y menopáusicas, por eso hablo específicamente de esta población, porque ellas dicen, vea, yo estoy tranquila y de repente veo un anuncio y empecé a llorar. Voy viendo en Facebook y aparece un anuncio del perrito que le pasó tal cosa y lloro. Antes yo no era así. Y esa es una expresión típica, yo no soy esa persona, o me volví insegura, estoy miedosa, estoy angustiada, todo se me hace un mundo. Esas condiciones es importante entender que obedecen a algo que está sucediendo en mi cuerpo. Y otra cosa que es importante, Rafa, es entender que esto puede suceder independientemente de la edad. Yo estoy puntualizando con el grupo de mujeres perimenopáusicas y menopáusicas. Ahí estamos hablando entre los 45 a los 55 años. Pero también hay personas jóvenes que pueden tener también desbalances en hormonas, en neurotransmisores y pueden tener esta misma sintomatología. Y suele ser frecuente, por ejemplo, en mujeres que toman anticonceptivos orales o que toman otros tipos de medicamentos y en hombres también. Entonces, no pensar que por la edad no puedo tener un desbalance y no pensar que los desbalances hormonales solo se deben a enfermedades, que eso suele ser una idea, es decir, yo no tengo ninguna enfermedad, no, usted no necesariamente tiene una enfermedad, pero si usted tiene un desbalance en su bioquímica, eso se va a expresar en su cuerpo de alguna forma. Ahora, doctora, cuando hablamos de ataques de ira, ¿verdad? De esos que se dan de repente, ¿cuál podría ser un detonante? ¿Qué es lo que detona esos ataques? Los cambios en esa bioquímica. Pero aquí hay una cosa que es interesante entender, Rafa, y es que nosotros recibimos información constantemente del medio externo en el que estamos, a través de los nervios, y eso llega al cerebro y el cerebro integra y da una respuesta. Cuando hay una condición desencadenante en mi ambiente, porque me aumentaron la demanda de trabajo, porque tuve un problema familiar, es decir, cuando hay una condición externa que llega a mi cerebro y mi cerebro lo lee como una amenaza, aumentan cantidades de sustancias químicas como el cortisol, como la prolactina, como la epinefrina, y eso hace que yo pueda tener una respuesta de este tipo. Otras condiciones, como te mencionaba hace un momento, es por ejemplo el uso de ciertos medicamentos, ¿verdad? Sobre todo ciertos esteroides, ya sea que los tenemos que tomar porque tenemos una condición de salud que nos obliga a utilizarlo, o porque decidí utilizar un esteroide, lo cual es absolutamente incorrecto, un anabólico, para aumentar mi masa muscular. Entonces, cuando aumenta la concentración en sangre de esa sustancia, yo cambio mi comportamiento. Ahora, doctora, hablábamos de enojo y de una persona muy irritada, ¿verdad? ¿Qué pasa más bien cuando vamos a lo contrario, ¿verdad? A estar completamente apacivos, tranquilos, bajoneados, diríamos popularmente ahuevados. Sí, esas diferencias dependen de la sustancia que esté actuando más en nuestro cerebro, ¿de acuerdo? O que esté actuando menos. Entonces, vos mencionabas, por ejemplo, la ira. Entonces, hay sustancias específicas que hacen que actuemos de manera enojada. Y hay otras sustancias que al bajar, por ejemplo, como la serotonina, que quizá esto sea conocido por la mayoría de gente, porque muchos medicamentos actúan en serotonina, cuando disminuye la serotonina tendemos a estar más bajoneados, pero cuando disminuyen hormonas también podemos estar bajoneados. Por eso es importante entender que hay que buscarle la causa a las cosas, no simplemente llegar y tomarse los medicamentos. Yo sé que si me tomo tal cosa, pues me va a quitar el enojo, pero ¿cuál es la base biológica que me está causando eso? Entonces, nada más como para aclararlo nuevamente, entender que en dependencia de cuál sea la sustancia que está actuando en mi cerebro, así será el comportamiento que yo tengo. Entonces puedo estar deprimida porque tengo un bajo nivel de serotonina, tengo un bajo nivel de estradiol, tengo un bajo nivel de testosterona, tengo bajos niveles de hormona tiroidea, y puedo estar eufórica también porque tengo altísimos niveles de testosterona o altísimos niveles de epinefrina, o porque utilice un esteroide que me va a generar esa reacción. Ahora, doctora, ¿cómo lo podríamos identificar, verdad? Porque al principio uno podría creer que es normal pasar de un estado anímico a otro. Y uno dice, no, o sea, todo está dentro de lo normal, uno tiene derecho a sentirse feliz, a sentirse triste, pero ¿en qué momento ya eso no está dentro del rango normal? ¿Cómo lo puedo identificar? Yo diría, Rafa, que eso está relacionado con la frecuencia con que presentamos eso, porque como bien indicas, todas las personas vamos a cambiar el ánimo de un momento a otro o de un día a otro. Un día amanecí feliz, otro día ya no tanto. Lo que pasa es que cuando esas fluctuaciones, esos cambios del estado de ánimo
ánimo son constantes a lo largo del tiempo y además de eso ya llegan a generarme un problema. ¿A qué me refiero con que es un problema? Bueno, que ya estoy teniendo choques en mi trabajo, ya estoy teniendo problemas con mi pareja, ya estoy teniendo dificultades para concentrarme y hacer las tareas, ya no estoy tomando decisiones en relación con cosas que normalmente me eran simples. En esos casos, cuando uno siente que ya esa situación es muy frecuente, le merma la calidad de vida y aparte de eso te está generando una consecuencia en el día a día, yo creo que ese es el momento en que uno tiene que plantearse qué es lo que me está pasando. Ahora, doctora, indudablemente, como usted nos decía hace un momento, hay personas que necesitan tomar la medicación, ¿verdad? Pero ¿qué otros suplementos o alternativas podrían funcionar pues para mermar un poco la situación? Eso es muy interesante, ¿verdad? Porque estas sustancias químicas de las que estamos hablando se producen también a partir de los alimentos y de los suplementos que nosotros ingerimos. Entonces, hay una serie de opciones sobre las cuales podríamos ir a buscar para complementar la formación de estos suplementos. Entonces existen una serie de sustancias, vamos a ver, ahí estamos hablando, por ejemplo, de tirosina, y eso es súper interesante porque la tirosina es un aminoácido, es decir, es una sustancia a partir de la cual yo puedo producir otras sustancias. Y la tirosina es indispensable para que podamos producir dopamina. Y uno dice, bueno, ¿y la dopamina qué? La dopamina es una sustancia que actúa en el cerebro y que interviene con la atención. Has visto que la gente siempre le dice a uno, mire, ponga atención, o cuando estás pequeño o cuando estás en educación, mire, preste atención. Y a veces hay gente que no lo logra. Con ciertas alteraciones en el cuerpo, nuestra atención puede empobrecerse, podemos tener dificultades para prestar atención y muchas veces esto es por deficiencia de dopamina. De la misma forma, esta sustancia es muy importante para regular el estado de placer. Cuando liberamos dopamina, experimentamos placer, tenemos esas sensaciones agradables. Cuando disminuye la dopamina, las cosas nos dejan de hacer gracia. Uno dice, pero qué raro, a mí antes ir a tomar café con las amigas me encantaba y ahora ya no, ni siquiera me importa. Entonces, esa pérdida de interés, ese que todo me sienta igual, puede ser por puede ser por deficiencia de dopamina. Entonces, tirosina y B6, como bien lo pusieron ahí, son precursores de dopamina. Ahora, doctora, ¿qué alimentos podría entonces uno consumir para el buen estado de ánimo? Mira, hay muchísimos, pero por ejemplo, ahora que hablábamos de la serotonina, ¿de acuerdo? Con la serotonina, por ejemplo, el banano, ¿verdad? Que es una fruta tan al alcance de todas las personas, es muy rico en triptófano. Y que siempre hay en el país. Siempre lo vamos a encontrar. Es muy rico en triptófano. Bueno, ¿el triptófano qué es? Igual, es una sustancia que favorece que produzcamos serotonina en el organismo. Entonces, el banano, la leche también es rica en triptófano. El huevo también es rico en algunos aminoácidos que son importantes para la formación de sustancias como la dopamina, como la serotonina, como el glutamato. Todas estas sustancias que estoy mencionando son las que van a nuestro cerebro y modulan la respuesta anímica. Ojo con esta, los alimentos ricos en azúcar. ¿De acuerdo? Sí, que a todo el mundo le gustan por lo general. A todo el mundo nos encanta el azúcar, o a la mayoría de las personas. Pero ¿por qué puede ser tan adictiva? Porque cuando consumimos azúcar, nuestro cerebro libera una cantidad importante de dopamina, ¿de acuerdo? Entonces podemos tender a confundir una sensación de bienestar para nuestro organismo con una sensación de placer. Por eso es que estas sustancias muchas veces son contraproducentes. Ahora, doctora, que nos hablaba de los lácteos en referencia al estado de ánimo, ¿puede ser cualquier tipo de lácteo, desde la leche, queso, yogur, o hay alguno en específico? No, en general los lácteos, pero normalmente lo que más va a aportar el triptófano por la parte de absorción y demás es la leche como tal, ¿de acuerdo? Líquida, ¿verdad? Ahora, hablaba usted de cambios de vida, ¿verdad? Porque existen diferentes alternativas. Desde la parte química podríamos hablar también de meditación, de yoga, de una muy buena alimentación. Pero realmente, doctora, ¿qué cambios hay que hacer en la vida para poder tener esa armonía y poder estar, pues, estables, o sea, bien? No es fácil, ¿verdad? Yo creo que no es fácil. Tarea sobre de todos los días. Absolutamente, sobre todo cuando estamos expuestos a gran cantidad de demanda desde el punto de vista de trabajo, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista profesional, y entonces es complejo muchas veces llevar ese equilibrio. Pero bueno, lo que dice la ciencia que ha funcionado, ¿no? Actividad física. Y uno dice, bueno, entonces me tengo que matar en el gimnasio para poder mejorar. No, en realidad no. Fíjense que lo que han demostrado los estudios que tratan de valorar cuál tipo de actividad física me mejora mi condición de equilibrio, como vos mencionas muy bien,
es la actividad física moderada, sobre todo actividad de tipo cardiovascular, caminar, bailar, limpiar el jardín de manera enérgica, con un periodo aproximado de 150 minutos a la semana. Vos sabrás cómo lo distribuís. Sí, o en cuál. Exactamente, pero esa es una de las condiciones. Lo otro son actividades que me permitan tener un poco más de interiorización, y por eso es que hay muchos estudios interesantes con la meditación consciente, que se refiere a ese proceso en el cual, si estoy en este momento hablando con vos, estoy hablando con vos, no estoy necesariamente hablando con vos y pensando en que de aquí tengo que salir, irme a trabajar, o pensando que de aquí, bueno, tal y tal cosa. Tengo que ir a comprar algo para el almuerzo. Estamos comiendo y no estamos comiendo, es decir, comemos en automático. Entonces, ese ejercicio de focalizar nuestra atención en lo que estamos haciendo en este momento es funcional. Nos han enseñado que entre más cosas hagamos de forma simultánea, mejor. Y no es cierto. ¿De acuerdo? Nuestro cerebro no está hecho para atender a múltiples cosas de manera simultánea. ¿Lo puedo hacer? Sí. ¿Va a ser de buena calidad? No necesariamente. Pero ¿cuáles cambios urgentes tiene que hacer una persona que tenga estos cambios tan abruptos de ánimo, de tristeza, felicidad? ¿Cuáles son los cambios más urgentes, verdad, que hay que hacer al unísono? Primero, revise qué es lo que está comiendo, ¿de acuerdo? Porque ciertos alimentos aumentan la agresividad y aumentan también el estado de tristeza, sobre todo los alimentos que son muy ricos en azúcares y en harinas refinadas. Entonces, revise qué es lo que está comiendo y cambie la alimentación incorporando más vegetales, no tanta carne roja, se supone que carne roja 1 o 2 veces a la semana. Quite esa cantidad de azúcar, de gaseosas y demás. Eso, entonces primero, alimentación. Segundo, muévase. ¿De acuerdo? Estar sentados sin movernos y con sobrepeso aumenta inflamación en el cuerpo. Y inflamación en el cuerpo significa inflamación en mi cerebro y alteración de sustancias. Tercero, valore cómo está durmiendo. Las personas que tienen alteraciones del sueño pueden tener mucha alteración anímica porque cuando dormimos se regulan las áreas del cerebro que tienen que ver con la agresividad. Si no duermes, y la gente lo experimenta así, generalmente nos podemos poner más irritables. Entonces, valore cómo está durmiendo. Y lo último, que me parece que es indispensable, es valore su bioquímica, analice cómo está por dentro, porque si tenés algún desajuste en una hormona o en un neurotransmisor, en alguna de estas sustancias, el cambio en el estilo de vida puede ser muy favorecedor, pero no necesariamente va a ocasionar el cambio que realmente necesitamos. Claro. ¿Hay esperanza? Siempre la hay. Doctora Erika Salazar, muchas gracias por acompañarnos y feliz cumpleaños, doctora. Gracias. Que Dios la bendiga, que cumpla mucho.